El folclore bastardo de Iorio y Flavio. Capítulo 9. Muchos creían que íbamos a hacer salsa y que yo me pondría a cantar como Rubén Blades. Ricardo Iorio, 1997. Folclore. Según el diccionario, es el conjunto de tradiciones, costumbres y artes de cada pueblo. Para el rock es palabra esquiva. Algunos lo usan como sinónimo de grasa, a otros les parece algo conservador, y la gran mayoría no sabe bien de qué se trata. No es el caso de Ricardo Iorio, que de un tiempo para acá se convirtió en un admirador de determinados creadores del folclore y el tango comprometido. Tampoco es el caso de Flavio Giangiarulo, quien comenzó su educación musical con una maestra de guitarra que le enseñaba zambas y chacareras. No debió sorprender que el alma del primer disco que Ricardo grabó en sociedad con el bajista de los fabulosos Cadillacs se aproximara a lo folclórico. Un folclore apócrifo, sí, que coqueteaba con el metal pesado y que en consecuencia nunca hubiera podido tener lugar en un festival de Cosquín, pero sí en un Cosquín Rock. Nadie lo hubiese imaginado, y la gente que hizo las primeras lecturas lo encontró insólito. En 1997, ambos músicos se enfrentaron a los prejuicios ajenos y sumaron fuerzas para hacer un disco conjunto con resultados bastante singulares. 10 años antes, Ricardo Iorio, en sus clásicas desbocadas, probablemente hubiera alzado su voz en contra de la música de los fabulosos Cadillacs, sin saber que los ideales del principal compositor de ese grupo eran compatibles con algunos de los suyos. No había ninguna conexión entre ambos músicos, precisamente porque cada uno venía de lugares distintos y estaba involucrado con un tipo de música distinta. Sencillamente, las dos personalidades no hubieran cuajado en los 80. Sí, odiaba a los Cadillacs, declaró una vez Iorio a una revista. Lo que pasa es que antes, cuando Flavio empezó con Mi novia se cayó en un pozo ciego, tenía otro enfoque de sus letras. Con el tiempo fui dándome cuenta de que temas suyos como Mal bicho, Matador tenían más relación con mis letras. Eso nos acercó. Nacido en pleno barrio de Boedo, bautizado como Flavio Oscar Giangiarulo, el creador de Flavio Mandinga Project, da plena cuenta de no ser un desentendido en música metalera y se defiende de posibles acusaciones gratuitas. Yo nunca fui del ejército metálico. No me la voy a dar del más metalero porque no es así. No quiero engañar a nadie. Pero siempre me gustó el heavy metal, explica. Después de vivir 2 años en México hasta hace poco, el autor de éxitos multigeneracionales como Matador, Vos sabés o Mal bicho, vivía con su mujer y sus hijos en una casa en Tigre. Precisamente allí, una tarde de verano, el músico contó cómo fue que se conectó con la música de Iorio. Si estás del lado de la música ya sabes lo que Ricardo representa. Y como siempre fui muy abierto musicalmente, alguna vez me vi movilizado a acceder a un disco de Hermética. El primero que compré fue Hermética, y a partir de ahí empecé a meterme en los detalles de su música, a ver la pluma y la palabra del grupo. Comencé a desmenuzar las letras de temas como Cráneo Cadente y dije, ¡qué bárbaro! Esto está muy bueno. Acá hay un tipo brillante que escribe y que va más allá del género. Recuerdo que esa fue la sensación que tuve. Lamentablemente nunca pude ver a Hermética en vivo, pero sé bien que Ricardo continúa haciendo cosas muy interesantes con Almafuerte. Y, de alguna manera, eso me llevó a querer conocerlo y a intentar hacer algo juntos. Del mismo modo, de Iorio siempre se dijo que hacía del prejuicio un culto, y que su fama de tirano
le impedían mantener relaciones de convivencia artística con otros músicos. Pero esto fue algo que el propio músico echó por tierra a partir de la segunda mitad de la historia de Hermética. En Hermética, y ahora en Almafuerte, hice temas folclóricos, aunque mi acercamiento a ese estilo musical fue relativo. El acercamiento dependía mucho de las letras, porque también está ese folclore que habla de mi chinita, de la empanada y todas esas cosas que no dicen nada en pos de rescatar lo nacional. Lo que importaba en ese entonces era que quedara plasmada la idea y el sentido de dos músicos y saber que dentro de 20 años no nos iba a dar vergüenza escuchar ese disco, afirma Iorio. Como se ha dicho ya, los dos músicos se conocieron en épocas de Hermética, cuando Iorio vendía instrumentos usados en la Galería Bond Street. Allí se cruzaron un par de veces en un local de bajos, propiedad de un amigo en común al que llamaban Wally. Cuenta la leyenda que en una ocasión Ricardo se enteró de que Flavio llevó puesta una remera hermética durante una importante entrega de premios, y que aquel hecho le llamó tanto la atención que no dudó agradecérselo fervientemente cuando volvió a cruzárselo en la galería. Me parecía divertido tocar en los Cadillacs con una remera hermética, reconoce Flavio al recordar el episodio. Iorio, por su parte, cuenta una anécdota divertida de esta primera época, y es que nunca daba en la tecla con el apodo de Flavio. Yo le decía señor Alejandro en lugar de señor Flavio, dice sonriendo. Un tiempo después, en el invierno de 1995, durante la grabación del disco debut del grupo Carne Gaucha en el estudio del Abasto, un cruce de palabras entre el ingeniero de grabación de ese disco, Álvaro Grillagra, y Flavio, productor del mismo, destapó la olla. ¿No te gustaría hacer algo con Ricardo?, disparó Álvaro. Sería interesante, respondió Flavio. Podría ser un tema. En realidad me gustaría hacer un disco entero con Iorio, manifestó el Cadillac. Según recuerda Álvaro, el catalizador del encuentro de ambas personalidades, ganador además de un Grammy por su labor en un tema del disco Supernatural de Santana, yo a Flavio lo conocí cuando él produjo el disco de Carne Gaucha y recién comenzaba con su sello Resiste Records. Un día estábamos hablando de la genialidad de Ricardo cuando surgió la idea de que se hicieran algo juntos. Yo no sabía que Flavio también admiraba a Ricardo. Sin pérdida de tiempo, al día siguiente Villagra se animó a llamar por teléfono a Iorio y a comentarle semejante idea. Yo pensé que Ricardo me iba a mandar a la mierda, porque además de que en esa época estaba hecho un monstruo, Flavio venía de los fabulosos Cadillacs. Pero cuando hablé con Ricardo reaccionó bien, le interesó la idea y me dijo, podría ser, habría que reconocerse. Pocas horas después, los tres se reunieron por primera vez en una casa que Flavio habitaba en la zona de San Isidro. Hubo cervezas, tacos mexicanos, músicos invitados. Un lujo, recordará Ricardo. El acercamiento era un hecho. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Iorio en un momento dado. No sé, pero hagamos algo, replicó Flavio. Primero probemos a ver si hay química, convinieron los dos. En Almafuerte, la grabación del entorno era inminente, y gracias a las influencias del ingeniero de sonido, Iorio primero decidió encargarle a Flavio la producción del disco. Corría el año 1996 y gracias a ese trabajo en conjunto, Iorio entabló con Cianciarulo una fuerte relación que rápidamente desembocó en peso argento. Como quedó sellada la amistad entre ambos músicos, teóricamente incompatibles desde el prejuicio ajeno, lo explica Flavio. La gestación del disco se dio a partir de juntarse y compartir. Fue tomarnos cientos de cervezas, tocar la guitarra, comer un asado o no siquiera comer. Era ir con mi esposa a la casa de Ricardo, charlar y charlar. Era indispensable todo aquello, porque si no teníamos esa química no podíamos armar nada. A todo eso yo le encontraba una lógica. No sabía exactamente qué,
pero sabía que algo me relacionaba con Ricardo. Y Peso Argento era un disco que tenía que apoyarse en lo humano específicamente, por encima de nuestras ideologías y nuestras reflexiones acerca del americanismo y el indigenismo. La literatura fue una de las afinidades que los acercaron. Flavio le dio a conocer a Iorio los textos de José Galiano y luego de una gira que hizo por el sur, le trajo de regalo La Patagonia Trágica, Asesinatos, Piratería y Esclavitud, de José María Borrero. Ricardo es un tipo muy inteligente con el que se puede hablar de muchas cosas, sostiene Flavio. Detrás de esa coraza de guerrero troglodita que él mismo se pone, hay un tipo inteligente y muy sensible. Más allá de intelectualizar gustos, en ese momento compartíamos varias cosas y una de ellas era la literatura. Después de ese intercambio, hubo una serie de coincidencias que consolidaron la amistad entre ambos. A Ricardo le asombró el hecho de que un músico exitoso como Flavio pusiera su mirada en él. Siempre lo reconoció, pero sobre todo le gustaron sus ideas. Al final decidieron armar el proyecto, y es de destacar que el disco jamás estuvo solventado por ninguna compañía discográfica. Fue una iniciativa totalmente independiente. De esa etapa de acercamiento, lo más significativo a mencionar aquí es que ambos iniciaron el proyecto con una consigna. Si no quedaban conformes con lo que componían, descartaban el disco. Hasta el último momento estuvo abierta esa posibilidad. Pero hubo una química instantánea, retoma Flavio. Enseguida comencé a sentir por Ricardo un cariño desmesurado, tal vez prematuro, porque hacía poco tiempo que nos conocíamos, y lo sentía recíproco. Un día pasó con su camioneta por mi casa. Subite, me dijo, y como a él siempre le gustó ese deporte, nos fuimos a rutear. Me llevó a 200 kilómetros de Capital, pero más allá de eso, que era algo que solía hacer con su familia, solo o con sus amigos, yo sentí un gran afecto por él. Hubo una química extraafectiva que me llamó la atención, porque podíamos haber hecho un disco por el respeto mutuo que sentíamos en lo artístico, pero fue más allá de eso. Dentro de ese contexto, la creación y la elección de los temas para Peso Argento se dio de forma natural. Tanto Iorio como Flavio habían compuesto temas que no tenían realmente espacio en sus respectivas bandas y que, de algún modo, debían evacuar. A eso se le sumó un punto en común: el folclore, sin pretensiones de hacer folclore. Pero también hubo ideas compositivas que fueron cristalizándose durante aquel proceso de conocernos, que fue largo y espacioso, puntualiza Flavio, y agrega: trabajamos bajo la más absoluta espontaneidad y con los tiempos accesibles que nos daba Álvaro. En ese contexto podíamos estar en el estudio, comernos un asadito y charlar con el Tano. No éramos dos músicos académicos ni grandes técnicos como para apoyar en ello el proyecto. Ni siquiera era un disco oportunista. O nos juntaba una voluntad 100% afectiva y humana o no nos juntaba nada. Eso es lo que yo siempre le decía a Ricardo. Algo muy sencillo. Solo lo tenemos que hacer si lo queremos hacer. Nadie nos pidió que lo hagamos. Flavio sostiene que mientras escribía la letra para el tema de Mandadores y Mandados, en todo momento tuvo presente la voz de Iorio. Me acuerdo que Ricardo me hablaba de determinadas cosas y luego yo regresaba a casa y las convertía en letras. Esa letra parece de Ricardo, pero él solamente compuso la música. Habíamos hecho cada uno sus temas por separado y ese es el único que hicimos entre los dos, si no me equivoco. Es una letra muy curiosa, porque yo la escribí poniéndome en el rol de él. Ricardo me pasó un cassette con un tema grabado en un ensayo donde había una melodía de voz. A esa melodía de voz yo le puse una letra totalmente Iorio. Me puse en ese rol porque sabía que estaba escribiendo una canción que iba a cantar él. Para el señor Flavio, adaptarse a canciones tan aceleradas como esa, que guarda más relación con Motörhead que con los fabulosos Cadillac, fue un auténtico placer. Entre otras cosas, a mí me gustaba mucho el hardcore, y por esa época también me acercaba a bandas de esa escena,
cuenta el propio Cianciarulo, y sobre la letra de la canción de Mandadores y Mandados. En particular, Selena, Ricardo siempre habló del tema de la reencarnación. Y una vez me quedé pensando si en otra vida deberíamos haber sido unos reverendos hijos de puta, o un par de curas de la Inquisición, completa Iorio. Esos que quemaron vivos a los indios porque habían enterrado cabeza abajo a la Virgen que les habían impuesto como religión. Tiempo después nos tocó ser músicos y dimos testimonio de lo ocurrido. Eso lo reflejamos en el tema Ramón, el indio hereje, que tiene una letra que un tiempo antes a nadie se le hubiera ocurrido grabar. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas cerca del maizal. Ramón el indio hereje fue compuesta por Flavio durante el periodo que ambos estaban apenas conociendo. Entretanto, Iorio hacía lo suyo. Recuerdo que el mismo día que hicimos el nexo entre Álvaro Villagra, Flavio y yo, llegué a mi casa y me puse a componer. Peso Argento comenzó a grabarse en enero de 1997 y su mezcla culminó un mes después, en el estudio del Abasto al Pasto, en Torcuato, en medio de un clima de total distensión y alegría, con generosas cantidades de cerveza y asado. El disco fue producido por Iorio y Flavio, y tras los controles de la mesa de sonido estuvo Álvaro Villagra, también como productor artístico. Producir artistas como Ricardo Iorio, Papo o Flavio significa simplemente ayudarlos en lo que ellos hacen, no decirles lo que hay que hacer, explica Villagra, quien realizó aportes de charango y piano en algunos temas de Peso Argento. En ese álbum organicé y propuse cosas. Más que nada en eso se basó mi trabajo, porque cuando uno cree que tiene razón, en realidad son los artistas quienes la tienen siempre, por algo son lo que son. Recuerdo que se creó una magia increíble, que dio como resultado un disco maravilloso. Según los testimonios, la grabación fue muy rápida, muy espontánea. Hubo situaciones muy curiosas en el proceso, como, por ejemplo, cuando Ricardo se negó a cantar Virgen de los Muertitos, porque, según dijo, a mí jamás se me murió un hijo y yo soy más de cantar lo que siento. Pero con el tiempo me arrepentí de no haberla cantado. También Marcello se negaría a tocarla y justamente por la misma razón. La jerarquía de Flavio contribuyó a que Iorio ocupara un lugar bastante privilegiado en el mundo del rock a partir de entonces, gracias a su amistad con el Cadillac, entabló relación con varios músicos ajenos al género pesado que pasaron por el estudio de grabación durante aquel verano porteño. Ricardo conoció entonces a los Cadillac, Fernando Ricciardi, a Mario Zipperman, a Toto Rotblat y a Ariel Minimal. Se codió con Jeremías Chauque, hijo de Rubén Patagonia, y con grupos folclóricos como La Forestal y Cay Pachamanta. Una curiosidad que vale la pena notar aquí es que muchos temas de ese disco no fueron ensayados con antelación, sino que se construyeron directamente en el estudio de grabación con los músicos invitados en cada caso. Incluso los integrantes de la agrupación La Forestal un día pasaron por el estudio, escucharon a Yanti Ilcará y preguntaron, ¿podemos tocar? Y tocaron. Su participación salió tan bien que parece que hubieran ensayado la canción con nosotros durante mucho tiempo, y jamás la tocamos juntos, confiesa Iorio. Siempre voy a estar eternamente agradecido a esa gente, porque Peso Argento me trajo gratas satisfacciones. Con personas que no me conocían como un rockero pesado, o que ni siquiera saben si Almafuerte continuó o no con su carrera. Sin lugar a dudas, en el fondo, es un disco que toca el problema racial de nuestra nación. Precisamente el aporte de los invitados le permitió a la dupla Iorio Flavio forjar un álbum atípico, un álbum que incluía canciones propias de una naturalidad singular y otras ajenas,
como las temibles versiones metaleras de Malvicho y Gil Trabajador. Entre las declaraciones de Les Cadillac se cuelan algunas opiniones y anécdotas reveladoras, como por ejemplo que incluir Gil Trabajador fue un pedido suyo. Si bien desde el inicio tuvimos en claro que Peso Argento se iba a fundamentar en otras canciones que iban por otro lado, en un momento apareció la idea de grabar un tema representativo de cada uno. Así fue como le pedí a Ricardo grabar un tema de Hermética en versión Power. Podría haber elegido del Colmillo a cualquier otro, pero finalmente elegí Gil Trabajador porque me parece un tema brillante. Más allá de que es un tema heavy, la composición en sí desborda el género. Y Malvicho salió como para equilibrar las cosas. Creo que Ricardo la eligió, entonces el Tano se puso a arreglarla, y sus arreglos fueron muy importantes en esa, y en todas las canciones pesadas del disco. No hay duda de que la colaboración de Claudio Marchello significó una inyección de energía para Iorio y Flavio. Se cuenta que un día el guitarrista arribó al estudio y le sorprendió un pedido. Tano, queremos grabar un tema de los Cadillac, pero no queremos hacerlo como en su versión original. ¿Y cómo es el tema?, preguntó Marchello, que solo había escuchado Malvicho ocasionalmente en la radio. Hicieron escuchar la canción y de inmediato el guitarrista comenzó a armar una métrica con una guitarra criolla. Para mí eso era una cumbia pesada, bromea Marchello, a la vez que repasa varios recuerdos de su participación en el disco y comenta: recuerdo que en aquel momento fue una linda época familiar entre nosotros. Y fue un disco en el que participé con mucha naturalidad, porque nadie me dijo lo que tenía que hacer. Yo fui a grabar 3 temas y terminé tocando en todo el disco. Una de esas 3 canciones en las que Marchello debería participar era Llanti il Cara. Escuché la canción que tiene el Tano, le dijo Iorio a Flavio, entusiasmado, en una de las primeras reuniones que tuvieron. Está muy buena, dijo Flavio sorprendido. La música la había compuesto Marchello en un micro durante el recorrido entre San Salvador de Jujuy y Tilcara en la quemada de Humahuaca. Tiempo después, Ricardo compuso su letra, inspirado en las experiencias que él mismo tuvo allí. Para mí es una interpretación perfecta. Le sugiero a cualquier persona que la escuche si algún día tiene la posibilidad de recorrer ese lugar con la canción en la mano. Lo primero que va a decir será: un aplauso para estos muchachos, se jacta el Tano. Las otras canciones en las que Marchello participaría eran Río Paraná y de Mandinga y Remolinos. Esta última, un malambo que el Tano compuso curioseando y al que Ricardo le colocó una letra inspirada también en un viaje que realizaron a Comodoro Rivadavia. Los desiertos cruzaba con rumbo al Río Negro, Neuquén y más allá, de Comodoro y de Gallegos. Cuando trajo malambo en remolino el viento, sangre hecha polvo por el tiempo, a la cual di estos trazos, con pretensión de versos que a la guitarra yo entregué. Precisamente las versiones heavy de los temas tuvieron mucho que ver con los arreglos del Tano, cuya versatilidad en el manejo de las 6 cuerdas le dio un toque muy especial al disco, inclusive en los temas de raigambre más folclórica. Yo creo que el Tano fue una columna vertebral esencial para el disco. Decimos Iorio y Flavio, pero yo creo que podía haber sido Iorio, Flavio, Marchello también, manifiesta Flavio. Musicalmente el aporte del Tano fue fundamental. Para mí fue un disco de los 3, coincide Álvaro Villagra. El Tano es un campeón, es un músico muy versátil. Vos le das a un tema de los Nocheros y él te lo transforma en uno de Paco de Lucía, remata Iorio. A mí ese disco me dio una apertura muy grande en los medios de prensa y también entre la gente, sostiene Marchello. A partir de ese trabajo, muchos músicos advirtieron que soy un guitarrista versátil. Además, para mí fue un trabajo importante porque siempre pienso que codearse con otros músicos de otros géneros enriquece y da otro tipo de visión. No quedas adentro de un termo. Gracias a la convivencia con otros músicos, aprendí mucho y también me di cuenta de que había gente como Flavio Cianciarulo, Fernando Ricciardi y León Gieco, que me respetaban de una manera que yo jamás imaginé.
Siguiendo con la lista de músicos que colaboraron, hay que recordar que Vicentico puso su acordeón al servicio de algunas canciones. La presencia de varios integrantes de los Cadillacs se debió a que en ese tiempo el grupo estaba grabando preproducciones en el abasto de lo que sería el álbum Fabulosos Calavera. Vicentico me pareció un tipo de lo más macanudo, dice Iorio, como reconociendo que años atrás jamás hubiese aventurado semejantes palabras. En general, los Cadillacs me dejaron una impresión bárbara. Toto, el ex percusionista, es una persona excelente. Un tipo macanudo con quien hubiera sido muy difícil cruzarme en la vida, porque mi música nunca necesitó percusión. También me impactó conocer a Ricciardi, el entonces baterista. Hasta Guaira Puca, amigo personal de Iorio, fue invitado a cantar unas coplas en Aymara, en un bonus track del disco, y no fue el único aborigen que participó en canciones como Nacido y criado en el sur, y en Cacique Yatel intervino la voz de Rubén Patagonia, por demás muy adecuada para los temas, según Iorio. La cuestión pasaba por defender los patrimonios culturales de este país, pero a esa altura no íbamos a hacernos los mapuches. Nosotros somos gringos y no nos la dábamos de otra cosa, pero creemos que fue y es justo cantarle al aborigen aniquilado, que es también parte de este país. Por eso sugerí invitarlo a Rubén. Por su parte, Rubén Patagonia recuerdo haber recibido la invitación luego de una presentación en Cosquín y aporta una anécdota muy graciosa. El día que grabamos Cacique Yatel, al mediodía comimos un asadito regadito con bastante vino tinto. Hacía mucho calor ese día y nos tiramos de cabeza a la pileta de la quinta. Después, con toda esa carga de energía, se pidió que grabemos la canción. Así lo hicimos, con toda la onda y en una sola toma. La canción de Hermética, Tú eres su seguridad, que sería cantada en una versión folclórica por José Larralde, finalmente no se grabó por una cuestión de agendas. Sin embargo, fue en la figura de León Gieco que Peso Argento tuvo a su invitado más ilustre. León puso su voz y su armónica en Río Paraná. Una hermosa canción que daría mucho de qué hablar luego. Según recuerda Flavio, Ricardo había terminado de grabar la voz para ese tema y me dijo, me gustaría que León también lo cante. ¿Qué tal si lo invitamos? Yo a Gieco lo conocía porque con los Kaila participamos en un disco suyo, uno que se llama Semillas del Corazón, donde grabamos un tema muy interesante, Cantorcito de Contramano, un palo terrible para Palito Ortega. Sin pérdida de tiempo, Flavio llamó a León por teléfono, pues, comenta hoy, cuando le hicieron escuchar un cassette con la versión del tema, quedó muy impactado con la canción y la impronta compositiva y autoral de Iorio. Gieco aceptó con entusiasmo la invitación, y durante su paso por el estudio esta vez, comprobó que el músico rockero podía tener mucho mayor libertad para hacer folclore que cualquier otro músico dedicado exclusivamente al género. Y sin saber quién le había puesto voz al demo de la canción que debía cantar, lo primero que Gieco le preguntó a Iorio en aquel primer encuentro fue lo siguiente. Mono, ¿quién es el tipo que canta? Soy yo, León, fue la respuesta del bajista del más fuerte. ¿Y quién inventó la letra? Yo, también. Gieco se sorprendió con la respuesta y exclamó, está buenísima, loco, te felicito. Cantaba al remar en su canoa a ritmo firme el pescador, que hurga en tu vientre, buscando suerte, como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla de la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo, Paraná, río argentino. Flavio me pasó el demo de la canción cantada por Iorio y me pareció maravillosa desde el primer día que la escuché, sostiene León Gieco a la hora de recordar. Me encantó su letra, me emocionó el aire litoraleño que tiene, con todo el acompañamiento del estilo que ellos hicieron, con las guitarras del Tano que es uno de los mejores guitarristas del mundo.
Me pareció una canción con aire de rock, pero la canción es sumamente folclórica. Esa parte de la letra donde Ricardo escribió Paraná, Río Argentino, me pareció un concepto muy raro. Lo primero que pensé cuando escuché esa frase es que a ningún folclorista argentino se le había ocurrido decir eso. Y quedaba hermoso. Yo pienso que Iorio vertió en esa letra unos conceptos muy superiores y mucho más afines que los que yo hubiera logrado si hubiese escrito una canción sobre el río Paraná. Le canté un par de veces en mi concierto y tuvo un éxito impresionante. Así que algún día voy a grabarlo otra vez en una versión mía. Seguramente también la voy a incluir en vivo, porque es una canción que a mí me fascina cantar. Es más, me identifica, porque cuando estoy de gira y cruzamos el puente Zárate-Brazo Largo, puedo mirar ese enorme río a través de la letra de Iorio y no a través de una canción de los hermanos Cuesta o de alguna chamarrita de Tagarragorros. El propio Iorio quedó muy complacido por la grabación y alabó especialmente a Gieco. Se cuenta que cuando escucharon la canción después de la mezcla definitiva, Iorio se volvió hacia Flavio con lágrimas en los ojos y le susurró: «Hace años que yo no hacía algo así de diferente». Vista en retrospectiva, aquella invitación resultó fructífera para Iorio. El metalero nunca olvidará cuando posteriormente fue convocado por León para poner su voz en los discos Orozco y Bandidos Rurales, y tampoco cuando Gieco lo recibió fervientemente en el Festival Buenos Aires Vivo 2 de 1998, mucho menos olvida cuando ambos artistas compartieron el escenario en marzo de 2003 en un concierto solidario en Varadero para recaudar fondos para Rubén Patagonia, que había sufrido un grave accidente por entonces. Aunque los encuentros entre ellos disminuyeron en años más recientes, no disminuyó la admiración que Iorio siente por Gieco, y de aquella intensa relación queda un legado que Iorio atesora con orgullo. Pienso que lo más significativo de mi amistad con León es la amistad que hay entre nuestras hijas, porque León anda de gira y yo también, y por ese motivo no podemos vernos, pero cuando nos encontramos de casualidad en algún lugar del país, lo más grato es poder darnos un abrazo como si fuéramos amigos de toda la existencia, resalta Iorio y dice para rematar: que mi hija mayor se encuentre a la hija de Gieco en un recital de Deep Purple y que la invite a compartir cosas es lo que más me resulta gratificante. Creo que ahí está el fruto de todo aquello. Perso Argento llegó a la calle a través del sello Universal Music y Resiste Records, el sello de Flavio, y la crítica recibió con asombro el producto final. Por lo que se refiere a los prejuicios, cualquiera podría suponer que la lejanía de alguien que vive en Capital Federal implicaba que los músicos desconocían los temas sobre los que estaban cantando, pero no era así. Tanto Iorio como Flavio, a esa altura de sus vidas, llevaban recorridos miles de kilómetros por las rutas de todo el país y sabían perfectamente qué clase de paisajes e historias describían y qué hechos denunciaban sus letras. Algunos medios, en efecto, lograron darle su valor. La idea de este álbum atípico, y el cual habrá dejado a más de uno con la boca abierta, surgió espontáneamente. Dos músicos que se conocen, intercambian ideas, ven la vida desde puntos similares y deciden plasmar 11 canciones que lograron la difusión del heavy metal con el folclore. Un álbum extraño, sencillo y natural, pero sincero, que a través de su lírica intenta rescatar lo nacional. Son verdades que escupe mi jeta, dice Iorio en el bloque del CD. Un producto dignamente terminado se dijo en Generación X número 209 en octubre de 1997. Por su parte, Sebastián Feijó manifestó en Madhouse: este trabajo respira sinceridad e integridad y a su manera llega a la belleza. También es en parte una colección de observaciones y un paisaje para recorrer la Argentina. Por supuesto, aquí los museos a conocer son la denuncia y la reflexión. Casi todos esperan que fuera un disco de folclore y podemos decir sí, pero no del todo. Dos grandes personalidades se encontraron,
Hubo química, música y mucho para decir. No pasa todos los días. Número 81, septiembre de 1997. No obstante, las buenas críticas, cuestiones contractuales y comerciales impidieron la difusión del disco, que finalmente pasó inadvertido para la radio y que también fue poco presentado en vivo. ¿Por qué? Flavio da a conocer su punto de vista. Yo creo que así como son las cosas, fluyeron en un momento y en otro momento dejaron de fluir. Yo soy una persona que tiene mucho respeto por esas cosas. Cuando a mí me tocó presentar el disco Fabulosos Carabelas por el interior del país, autografié CD de Iorio y Flavio, hasta el cansancio, incluso mucho más que los discos de los Cadillacs. Así empecé a tener un respeto muy grande por la gente del interior seguidora de Almafuerte, que se me acercaban por mi afinidad con Ricardo, y eso me puso muy contento. A raíz de todo ello, siempre pensé que hubiéramos podido hacer una gira nacional para presentar un concierto muy rico y variado, un show con momentos acústicos y otros metaleros, igual que en el disco. Hubiera sido muy rica esa dinámica de músicos que entran y salen de un escenario con guitarras criollas y otras pesadas. Pero bueno, no se dio entonces. En algún momento se barajó la posibilidad de que Almafuerte y los Fabulosos compartieran un show para que ambos bajistas presentaran algunos temas, pero la idea se diluyó tan pronto como apareció. Lo más parecido a ese proyecto fue una breve aparición de Almafuerte durante un concierto de los Fabulosos Cadillacs en Puerto Madero durante el ciclo Buenos Aires Vivo 3, el 16 de febrero de 1999. Aquella vez Iorio invitó a su compadre Flavio a tocar un poco de esos temas de Peso Argento, pero no hubo más que eso. En los meses posteriores a la edición de Peso Argento, Iorio disfrutó mucho en compañía de Flavio, quien vuelve a recordar haber viajado con él por las rutas argentinas en uno de los clásicos convides ruteros de Iorio, a una velocidad que le ponía los pelos de punta. Yo lo quiero mucho, pero es terrible manejando, sentencia. Además, al tipo no le gusta ir por las rutas, sino que le encanta ir por los caminos laterales, esos que son de tierra. A veces, cuando se cruza con uno, lo toma y hasta que no encuentra una tranquera no para. Maneja lo bestia. Una vez me acuerdo que fuimos en su jeep a la casa del Tano Marcello. Íbamos por el acceso oeste, creo, y en una bajada, en lugar de doblar por donde debía, el tipo cortó camino a los pedos por un terraplén. Yo rezaba, por Dios, que no nos hagamos mierda. Y Dios nos ayudó, porque en un momento el jeep dejó de andar. Ricardo comenzó a putear. Me cago en este jeep de mierda, no anda más. Lo dejamos y gracias a Dios tomamos un remis. Así llegué vivo a la casa del Tano. La amistad de ambos creció a tal punto que cuando Cianciarulo contrajo matrimonio, a los únicos que citó a la boda fueron a Ricardo y a su esposa Ana, que asistieron en calidad de testigos. De los asados que compartieron durante la grabación de Peso Argento y especialmente de la capacidad de persuasión que tiene Iorio, Flavio tiene algo bastante curioso para contar. Yo no comía carne, pero me enganchaba con el espíritu de los asados que se armaban durante la grabación del disco. En esa época mi esposa estaba en la etapa final del embarazo de mi hijo Astor. Ambos éramos vegetarianos y un día en el estudio de grabación Ricardo nos dio un sermón. Le dijo a Jenny que no debía dejar de comer carne, que la carne era parte de estas tierras y que la alimentación iba a ser fundamental para el bebé. Una hora entera estuvo hablando sobre eso. Ricardo no podía entender que nosotros comiéramos verduras, sobre todo mi esposa que estaba gestando un niño. La cuestión es que terminó de hablar y mi señora, después de 9 años de no comer carne y yo, después de 3, finalmente terminamos en una parrilla. Nos pervirtió, pero qué bueno estuvo. Y hoy le doy gracias a Ricardo, lo que nos habíamos perdido durante todos esos años. Semejante química personal había abonado el terreno para un segundo volumen de Iorio Flavio en menor tiempo del imaginado, y entonces llegó la grabación de Titanes del Pan con Queso, tal era su título embrionario, en 1998. El ritmo de trabajo se tornó cada vez más frenético, lo que llevó a los músicos a convocar a nuevos invitados, incluso también
algunos de los que habían participado en el primer volumen: Fernando Ricciardi, hoy en Cienfuegos, y Toto Rolat, de los fabulosos Cadillacs, Jorge Araujo, entonces baterista de Divididos, y Pablo Ziegler, pianista del maestro Piazzolla. Inicialmente se grabaron algunas composiciones en un estudio portátil digital en la casa de Flavio. Luego regrabaron varias versiones del Abasto al Pasto, entre ellas El Revire, Cultrunera Mapuche, que suponía la intervención de Rubén Patagonia, Los Inútiles, La Llaga y Tan Golpeando. El propio Álvaro Villagra halagó especialmente las canciones. Grabamos 6 temas que estaban listos, no eran demos, eran temas terminados, solo había que mezclarlo. Se grabó de la misma manera que se hizo el primer disco. Eran buenas canciones, recuerda. Iorio tenía la intención de incluir en ese álbum temas que había compuesto en su etapa con Hermética, pero en versiones que guardaban mayor relación con la música originaria de Buenos Aires. Iba a ser un disco musicalmente más ciudadano, más urbano, diría en una entrevista. Más porteño, más tanguero, pero abordado de nuestro lado rockero, confirmará Flavio. Lo cierto es que este segundo disco del proyecto no fue editado al cierre de esta biografía, y como registro de él, el público solo puede acceder a algunos temas incluidos luego aisladamente en diferentes proyectos. La canción titulada Pineral, un tema de hard rock que nació cuando Iorio, Flavio y Marcello compusieron juntos por primera vez, finalmente iría a parar a un disco de Flavio titulado El Marplatense en el año 2003. Por su parte, a los temas Tan Golpeando, el instrumental El Ciudadano y la Llaga, compuesta por Nacho Whisky, Iorio los mandó a parar al disco de Almafuerte a fondo blanco, harto de esperar que las compañías se pusieran de acuerdo para permitir la edición del segundo volumen del proyecto Iorio y Flavio. Uno de ellos, Tan Golpeando, Flavio se lo pasó también a Gabriela Torres, la esposa de Lito Vitale, para editarlo en un compilado. Se grabó con una orquesta incluso y la cantó Ricardo. Lo que le pasa es que si yo invento una canción necesito que salga, explica Iorio, cuya conexión con Lito Vitale viene de varios años atrás. Si una canción mía no sale en un disco es como que me queda una cosa clavada en el pulmón. En esa letra quise demostrar que nosotros no vamos a olvidar a las personas que me precedieron cultural y musicalmente en nuestra nación. La canción misma lo dice. Es poder decirlo que a este tango doy mi voz. Soy nacido en Buenos Aires, con tango robado a la imaginación o al recuerdo, no lo sé. Y aunque burles este intento que pretende demostrarte que no soy yo quien olvidará el pasado y a esos hombres que han dado a parir identidad. ¿Cuál fue el motivo de que Titanes del Pan con Queso no viera la luz? ¿Por qué se frustró entonces el proyecto? La respuesta hay que buscarla en el hecho de que Iorio y Flavio pertenecieran a compañías discográficas diferentes. Flavio acababa de firmar un contrato importante con BMG, mientras que Iorio todavía pertenecía a la escudería de DBN. Si bien miraba de reojo un contrato con Universal, le había ofrecido esto. Entonces impidió la concreción del proyecto, de la misma forma que había generado serias dificultades a Peso Argento para ser distribuido y promocionado. Ricardo establecería posteriormente otros puntos de este asunto, diciéndole al autor de este libro: tal vez mi culpa de ser inconstante fue lo que limitó concretar el segundo disco en ese momento. Las canciones están. Lo que pasa es que ha pasado el tiempo y yo no soy de hacer cosas que hice antes. Las canciones que hago hoy son las que me gustan editar para escucharlas y sentirme feliz. No me va la onda de grabar temas que grabé hace 10 años atrás. Esas cosas las siento como un choreo, y no por la gente, porque sé que la gente quiere escucharlo, sino por mí. Cuando regrabé temas de Hermética y B8, lo hice simplemente para que se entiendan mejor las letras. Tal vez retomemos el proyecto Iorio y Flavio, capaz que nos juntemos en un futuro no muy lejano, pero seguramente inventaremos otras cosas. Para Flavio, la explicación es la siguiente.
Así como las cosas se dieron tan repentinamente en el primero, en el segundo eso no sucedió. Esa grabación quedó cajoneada por esas cuestiones burocráticas de las compañías. Si bien es cierto que, si uno quiere, a veces le puede encontrar las vueltas a las cosas. En su momento, por alguna razón, no supimos encontrarlas y ese disco no salió. Siempre me pregunto por qué no hacemos una gira nacional de peso argento y después que cada uno siga en lo suyo. Yo estoy seguro de que alguien tendrá ganas de ver ese espectáculo. Siempre que nos vemos con Ricardo decimos, sí, vamos a hacerlo. Pero esto va más allá del sí. Sabemos que se necesita una fuerza extra. Y estoy esperando el día que eso pase. Ya se dará. En aquel momento yo no lo vi con mucha dirección a ese disco, manifiesta por su parte el Tano Marcheno. No le vi demasiado quórum. Me pareció que fue todo muy cebado, como que si se hizo el primero había que hacer el segundo. A mí me parece que fue una época de muchos cambios, comenta al respecto Álvaro Villagra. Yo comencé a trabajar con los fabulosos Cadillac, Flavio empezó a girar y a hacer varias cosas aparte. Dejó de existir Resiste Records. Creo que hubo una especie de distanciamiento. No peleas, sino que cada uno empezó a hacer otras cosas y el disco quedó ahí. Tal vez la magia que hubo entre Ricardo y yo tenga que quedar ahí, en un disco que salió a la venta y en otro grabado a medias, retoma Flavio. Tal vez tengamos que respetar esa magia, o tal vez no. Quizás el día de mañana nos juntemos, ensayemos y salgamos a girar. Todo puede suceder. Finalmente, hay que mencionar una anécdota imperdible de Titanes del Pan con Queso. La historia de los trajes de luchadores que Ricardo y Flavio iban a utilizar en la fotografía de portada, que fueron confeccionados en México por un especialista en esos menesteres. Cuenta Flavio. Nos sacamos unas fotos de lo que era un poco la idea del arte de tapa. Una lucha entre los dos, trabados en una llave. Todavía tengo mi traje completo de color azul y oro, los colores de Boca, y supongo que Ricardo todavía tendrá su traje con calavera celeste y blanco, los colores de Racing. Los trajes llevaban impresos los nombres de cada uno. Un día nos colocamos unos de esos disfraces en Del Abasto y nos cagamos de risa. Uno decía Iorio y el otro decía Flavio, recuerda Iorio, sonriendo ante tamaño ingenio. Hasta las botas nos habíamos hecho, todo. En la actualidad, Ricardo está muy lejos de referirse al proyecto Iorio y Flavio como una simple anécdota de su vida artística. Todo lo contrario. Deja las puertas abiertas para nuevos proyectos junto a su compadre. Al fin y al cabo, pese a la distancia física que los separa, la amistad continúa intacta. Es un orgullo para mí que Flavio me considere su compadre, asegura hoy Ricardo. Él supo bancarse mis dolencias cuando sucedió lo de Anita. A uno de los primeros que llamé para decirle lo que había pasado fue él. Por más que no estemos todos los días juntos, cuando nos encontramos nos sentimos grandes amigos. Hace poco estuve con él y me propuso que volvamos a retomar el proyecto. También me propuso hacer una gira. Bueno, tal vez nos juntemos para inventar algunas cosas. El problema soy yo, que soy muy poco consistente y tengo una vida familiar tan rica que en este momento me hace mucho más feliz eso que salir a cantar. Pero seguramente algo volveremos a hacer juntos.